Hoy vamos a hablar de un tema, no está de más repetirlo. Estuvimos viendo algo de esto los días lunes, con varones, también los martes. Y se titula, a ver si me ayudas, querido Ramiro, el orden de Dios, el orden en las relaciones y nuestra verdadera lucha según Dios, ¿no? Y vamos a ver qué dice el libro de Efesios, capítulo 4, capítulo 5 y 6, acerca de qué dice todo esto. Pero bueno, a manera de introducción vamos a repasar un poquito lo que dice el capítulo 4, algo del 5, algo del 6, no vamos a estudiar todo, pero sí vamos a ver algunas cosas de estas. ¿Cómo son nuestras relaciones? ¿Cómo deben de ser nuestras relaciones? Las que vivimos como individuos ahí en la calle con todo el mundo, las que vivimos en pareja, con la familia, con todo esto. Muchas gracias, Rafita. Y bueno, entendemos y sobreentendemos cómo debe de ser la cosa y cómo es todo este asunto, pero ¿qué dice Dios? ¿De qué nos habla el Señor aquí en este libro tan especial que es el libro de Efesios? Que tiene muchos temas importantes, pero yo quiero hablar de esto porque creo que no está de más enfatizar este tema que pues a todos nos beneficia. Vemos que dice el capítulo 4, versículo 1 de ahí de Efesios, pero antes vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta bendición de poder estar aquí en medio de esta hermosa familia, Señor, de esta amada familia tuya y mía. Rey, queremos pedirte que este momento sea especial, que nuestra mente y corazón esté dispuestas a recibir tu palabra, que pueda llegar esa semilla a una tierra fértil. Mueve nuestro corazón y entendimiento a recibirla así, para que pueda dar fruto abundante, Padre. Sé tú el que nos esté hablando, Señor, y ninguna palabra que pueda salir de mi carne salga de mi boca, sino que sea tu palabra, Señor, inspirada, la que pueda ser el mensaje para todos los oyentes, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria. Amén. Bien, dice el capítulo 4, versículo 1: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Como es digno, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí nos está hablando acerca de algunas características que debe de tener el creyente para andar en sus relaciones como individuo, como persona, así como todos nosotros. Y es importante porque a partir de aquí empieza a decir el Señor cómo es que debemos andar, cómo debe ser tu andar, tu caminar, tu vivir. Y nos dice que para que podamos soportarnos, tenemos que andar como dignos de la vocación con que fuimos llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros en amor. Aquí no andamos peleándonos unos a otros, más bien andamos soportándonos unos a otros. ¿Pero con qué ingrediente? Con amor. Ok, entonces estamos hablando de algunas cosas que parecen más frutos del Espíritu Santo. No puedes tener tus relaciones con los demás si no hay presencia del Espíritu en tu vida. Si no estamos dando esos frutos, ¿cómo vas a soportar? ¿Cómo vas a mantener la unidad de la paz si no hay frutos? Entonces, ¿cómo debemos andar? Dice Pablo, se lo ruego que así es como deben de andar. Entonces, así es como pretendemos andar. Bien, capítulo 4, pones la otra, Ram, por favor. Ahí. Entonces 4:17, ahí mismo en el mismo capítulo dice el verso 17: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El Señor también nos dice cómo debemos andar, pero también cómo no debemos de andar. Y todos tenemos un muy buen ejemplo de cómo no debemos andar, ¿verdad? Lo conocemos y por ahí anda en algún lado. Pero Dios nos dice muy claramente, esta es la manera de andar, hay que andar con frutos del Espíritu. ¿Y cómo no debes andar? Dice, no andes como los otros gentiles. ¿Cuáles otros? Nosotros somos gentiles.
Pero te dice, como los otros, aquellos que andan según la vanidad de su mente, en lascivia y en todas estas cosas, pecando deliberadamente y haciendo y deshaciendo. Dice, así ya no debes andar. ¿Nos queda claro? Bueno, eso no es necesario que nos lo digas, ¿no? Eso lo tenemos bien consciente todos y todos lo entendemos. Pero Dios se encarga de decírnoslo una y otra vez. ¿Estamos ahí? Bueno, nos queda clara esa parte. Capítulo 5, versículo 2 dice, desde el 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Hay algún hijo amado de Dios en este lugar? Bueno, qué bueno que vinieron algunos. Dice el 2: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bueno, ya la está poniendo un poco más difícil, porque dice, bueno, anda en paz, anda en perdón, anda en estas cosas, en unidad. Pues eso lo entendemos y lo podemos hacer. Pues sí, se puede, yo creo que sí podemos. Dios nos ha dado suficiente. Pero cuando dice algo de medida, de cómo debe ser la medida de amor, como también Cristo nos amó, anda en ese amor. ¿Y cómo te amó Cristo? Pues hasta la muerte. Bueno, ya la pone más difícil, ¿no? Porque ya dentro de mis relaciones, si debo de relacionarme y convivir con los demás, entonces debo ya de subir el nivel de amor. ¿Hasta qué estatura? ¿Hasta qué grado? ¿A qué nivel tengo que subir mi nivel de amor? Al amor de Dios, al amor de Cristo que se entregó. No tengo ese amor. Obviamente ninguno lo tenemos. Por eso necesitamos conectarnos a la fuente de amor. Entonces sí puedes hacerlo. Es sencillo cuando estamos conectados a la fuente de amor. Cuando no, es de verdad una cosa tan terrible. Dice el versículo 8 de ahí del capítulo 5: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Andamos como hijos de luz o como hijos de las tinieblas? ¿Cómo andamos? El Señor nos está recomendando: vas a andar en paz, en amor, en tolerancia, con humildad, con sencillez. No andes como los otros gentiles, en la lascivia, en el pecado, en toda la perdición. Vamos a andar como hijos amados, como hijos de luz, siendo lumbreras, iluminando a los demás. Dice el versículo 9: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ok, vamos a andar con estas características: en amor, en bondad, en justicia, en verdad. Ahora pregunto, ¿qué necesitas para andar en justicia? ¿Qué necesitas para andar en la verdad? Necesitamos al Señor. Dios te dice: amado hermano, hijo de luz, anda como hijo de luz. Anda en la luz, anda en la justicia, anda en la verdad, en la bondad, en los frutos del Espíritu. Ok, vamos entendiendo. Entonces Dios nos está diciendo a través de todos estos capítulos que tenemos que andar, nuestro andar en el Señor, nuestro caminar en Él tiene que estar impregnado de la evidencia de que el Espíritu Santo vive y mora y reina en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces andamos dando fruto en todos lados. Si yo estoy en la calle y me encuentro con una persona difícil de tratar, gracias a que el Señor mora y reina en mi vida, podré tener algún fruto de paciencia, podré tener algún fruto de amor para esta persona, por misericordia, gracia. ¿Cierto? Sí lo tenemos y lo tenemos que tener, porque si no, entonces ¿dónde está la evidencia del amor de Dios en ti? ¿Dónde está la evidencia del Espíritu Santo morando en tu vida? Tiene que haber. Okay, no digo que siempre lo hagamos y que todo el tiempo andemos así, porque algunas veces como que nos salimos del traje y nos salen ahí actitudes que no corresponden. Pero bueno, en nuestro crecimiento cada vez practicamos más ese estilo de vida, practicamos más darle lugar al Espíritu Santo para que sea Él el que se muestre, que se vea su gracia y su amor. Estamos ahí. Ok, el mismo capítulo 5, pero versículo 15 vuelve a decir ahí: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mira con diligencia cómo andas. Ahora, tómate 3 segundos y piensa: ¿cómo ando? ¿Cómo es que ando ahorita?
Porque dice que diligentemente tienes que ver cómo es que andas. Entonces yo me voy a concentrar diligentemente, es decir, me voy a esforzar, me voy a concentrar, voy a hacer todo lo posible, voy a poner todo el trabajo y el empeño para observarme cómo es mi andar. Así es como debes de mirarte. Mira diligentemente cómo andas. Piensa un momento, ¿cómo ando? Ahorita ya se calificaron todos, ¿no? Pues 10, pues andamos bien todos. Eso es bueno, porque veo sus rostros, se analizan y están bien, ¿no? Por ahí vi una cara de ¿Cómo te estás analizando? Pero tenemos que fijarnos cómo debemos andar, no como necios, sino como sabios. Versículo 16: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Ojo, debemos de ser entendidos, sabios, cuál es la voluntad del Señor. Sé que debo andar en amor, sé que debo andar en gracia delante de los demás, que debo tener paz, que debo dar todo fruto del Espíritu Santo, pero hasta ahí, la verdad, suena muy padre, suena muy buena onda, suena muy cool, suena muy chido, pero también nos está diciendo que debemos de ser sabios. Antes de que nos diga que tenemos que ser sabios y no necios para saber cuál es la voluntad de Dios, antes de que nos diga el Señor esto, nuestra vida parece ser súper padre. Y ayúdame con la que sigue. Ya que te diste cuenta que tenemos que andar en el Espíritu, dando frutos y pasándola bien. Si lees Gálatas 5, dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Pues lo que nos está diciendo Efesios, exactamente. La que sigue. Hasta aquí podríamos pensar que estamos pasando, o sea, podemos vivir un estilo de vida un poquito así, más o menos peace and love, medio hippie, quitando esas cosas que las drogas y, hermano, vamos a llevar el amor, no vas a pelear con nadie, tú ama, tú perdona, mantén la paz y la unidad de todos, ¿no? Vamos a unirnos, hermanos, aquí tenemos que llevar toda la fiesta en paz. Y con tu esposa y tu esposo, paz, amor, tranquilo, perdón. Oh, suena bien, suena bastante bien, ¿no? ¿Les gusta eso? No, sí, esta parte se identifica conmigo. Sí, eso está muy bien. Pero hay algo que falta. Hay algo que falta en este orden, en toda esta sugerencia de cómo andar. Porque si lo dejamos hasta aquí, la verdad, suena como una perfecta comunidad de hippies, buena onda, que no se drogan, ni beben, ni nada. Pero falta algo. Ok, capítulo 5, 17. A la que sigue, Ram, por favor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, siendo sabio, entenderé y atenderé, obedeciendo a la voluntad de Dios y no mis ideas personales. Porque teniendo hasta aquí el entendimiento, si tu lectura llega hasta acá, hasta ahí te puedes quedar y llevar tus relaciones pues muy agradables. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Hay un orden para todo esto? ¿Hay un marco donde yo debo meter todo esto de las relaciones? Sí lo hay. Entonces vemos que sigue aquí. Si el principio de la sabiduría es el temor de Dios, según Proverbios, ¿cuál es el orden de estas relaciones? Vamos a leer Efesios 5:21. ¿Lo tienes? Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Ya dijo que debemos de ser sabios y entendidos de cuál es la voluntad. Shalala, shalala. No siempre caes con vino, llénate del Espíritu, da siempre gracias al Señor en el nombre de Cristo. Dice el 21: someteos unos a otros en el temor de Dios. Puede haber sometimiento de unos a otros, pero tiene que ser en el temor de Dios. Aquí está el principio de la sabiduría. Versículo 22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquí estamos entrando a un tema de orden, de jerarquía. Como decía en la mañana, hay un predicador que la verdad me gusta mucho, es un predicador español, se llama Juan Manuel Vaz,
que habla tremendo y me encanta, que no tiene pelos en la lengua. Pero hace poco escuchaba una prédica donde hablaba que no debe haber ningún tipo de jerarquía en la iglesia, que todos somos iguales, que no existe ni el pastor asistente, ni el copastor, ni el ujier, ni nada, no, que todos son iguales, todos son hermanos. Sí, estoy de acuerdo, pero tiene que haber un orden aún aquí en la congregación. Tiene que haber un orden. No se trata de quién es más o quién es menor, nadie, todos somos iguales, pero Dios ha establecido un orden. Y dentro de ese orden inevitablemente tenemos que tomar el diseño de Dios, y hay una jerarquía de orden, no de quién es superior a alguien. Todos somos iguales. Estoy explicando. Ahora, ya Dios nos dijo como individuos cómo debemos andar, pero todo esto tiene que estar enmarcado en una sujeción, en una estructura de orden. Y dice ahí, primero hablándole a las casadas, perdónenme todas las que están casadas por si digo esto, pero si tienen algo contra mí, pues no lo pongan contra mí, porque es justamente lo que dice la Escritura. Casadas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y ahí donde dice sujetas, del griego original dice exactamente la misma palabra donde dice someteos unos a otros en el temor de Dios. Y oímos de la palabra someteos o sométete o sumisión, y de verdad la encuentras como una palabra agresiva, intimidante, opresora, ¿no? Y ahorita con toda la moda que hay de esto, patriarcado opresor y todo lo demás, más suena sometimiento. Eso no me suena como de Dios. Eso me suena como una dictadura o algo así. Eso suena, ¿no? Pero qué curioso que con donde dice someteos unos a otros, después dice el siguiente 22, las casadas estén sujetas. Yo no sé por qué alguien que escribió esto cambió la palabra sujeto, pero debió haber puesto la misma que está escrita en el original, que es someteos. O sea, debió decir las casadas estén sometidas a sus propios maridos. La verdad me da un poco de risa, pero dice, bueno, es que es para que no se sientan tan mal. Suena diferente estar sujeta que estar sometida, ¿verdad? Pero la Escritura escribe la misma palabra. La traducción al castellano le cambió eso. Para los efectos finales da lo mismo, pero quería aclarar que en el original está escrito y de la misma manera. Y estas partes, estos fragmentos de la Escritura hacen ver, para los que no han estudiado, para los que no conocen, una Biblia que representa a un Dios machista, a un Dios que es un macho, que es un patriarca opresor, y absolutamente nada, pero nada que ver. Y ahorita la misma palabra nos va a hablar acerca de eso. Dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Hay alguna esposa aquí que esté sujeta al Señor? Dios santo, esta palabra es de Dios. Levántala con seguridad. Está. Allá está, muy bien. Ok, bueno, hermanas, ¿están sujetas al Señor? Bueno, así como está sujeta al Señor, dice el Señor, así sujétate a tu marido. ¿Están sujetas a su marido? Dios santo, espero que no haya nuevos que nos visiten por primera vez ahorita, porque esto dice el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hasta aquí podemos ver, Dios mala onda, no permite la libertad. Aquí eso no me cuadra, yo creo que eso está mal interpretado, lo escribieron los hombres. Espérate, fíjate cómo es el Señor, y que aquí los hombres, los esposos, aquí podríamos decir, Dios, no se vale, aquí sí, no, aquí no hay equilibrio. Pero fíjate esto, para que veas que la Biblia no tiene nada de machista. Dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Ya vieron el nivel de exigencia, el peso que Dios está poniendo en los hombros de cada esposo?
Porque no le dijo a la esposa: tú tienes que amar a tu marido y a morir así como Cristo murió por la iglesia. A la mujer no le dijo eso, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Estás sujeta, sujétate a tu marido en todo. Así como la iglesia a Cristo, así tú a tu marido. Nada más, nada más. No hagas más. Por ahí alguna mujer, esposa me dirá: bueno, es que tú no conoces a mi marido, tú lo que es difícil que es sujetarse a él. Tú obedece lo que dijo el Señor, punto. Porque no te dijo: bueno, a menos que tu marido no haga, entonces lo puedes desobedecer. No, ¿verdad? Tenemos que tener esa sujeción al Señor. Entonces le sigue diciendo el esposo que tenemos que amarlas así como Cristo se entregó a sí mismo por ella. Dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Marido, es tu tarea que también presentes a tu esposa delante de Cristo de esa manera. Que tú la tienes que guiar, que tú tienes que mantener que se santifique, que se mantenga limpia en la palabra. A ver, haz esa chamba. ¿Acaso Dios le dejó esa responsabilidad a las mujeres? Orienta a tu marido para que se presente puro y digno delante de Dios. ¿Verdad que no? Tú nada más obedécelo. Aquí la bronca y el peso de responsabilidad cae sobre los esposos. A ver, esposo, vas a ocuparte de guiar a tu esposa a los pies del Señor, a que busque el Señor, que se santifique en el Señor, que se purifique en su palabra, que se presente pura, sin mancha, sin arruga delante de Dios. Maridos, ¿estamos haciendo este trabajo? No, mejor no me digan. Mejor no me contesten, porque sus miradas me dicen mucho. Sigue, dice el 28: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Maridos, ¿estás sustentando a tu esposa? ¿Estás cuidando a tu esposa? ¿En qué momento dice la palabra que la mujer debe cuidar al marido y lo debe de sustentar? No, es más peso para nosotros, ¿verdad? Ah, pero claro, como no estudian la palabra, dicen: es un libro machista. Fíjate toda la responsabilidad que está dejando sobre los esposos. Ah, sí es cierto. No, pues cuando llegue a la casa le voy a pedir perdón a mi esposo. Nadie pensó eso, ¿verdad? Pero no termina ahí la cosa. Dice: porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Le está hablando a los esposos, ¿cierto? Hasta aquí sigue hablándole a los maridos. Le está diciendo: vas a tomar a tu esposa, te vas a salir de tu casa, se van a ir a vivir a otro lado, y vas a alejar a tu mamá de tu esposa. Es decir, hasta eso está en favor de las esposas. El marido tiene que alejar a la suegra de la nuera. Le está diciendo: ¿no vas a vivir ahí con tu mamá? ¿Qué esposa quiere vivir en la casa de su suegra? Levante la mano. Qué bonito es Dios, qué bueno es Dios, que te dice: te vas a unir a tu esposa y te van a separar y se van a ir y allá van a ser una sola carne. ¿Y qué deberían decir las esposas? Ay, Señor, gracias por pensar en mí. Porque eso también se lo está diciendo al marido, ¿cierto? Ok, ¿tenemos una responsabilidad? Sí tenemos que cuidar, tenemos que amar, tenemos que ir hasta la muerte. ¿Sabes qué es entregar tu vida como Cristo lo hizo por la iglesia? ¿Lo merecía? ¿Merecía Cristo venir a morir por la iglesia? No. ¿Por qué? Porque somos un montón de infieles, rebeldes, groseros, pecadores, lujuriosos y toda la lista que tú quieras ponerle ahí. Pero el Señor dijo: tengo que aguantar, y voy a aguantar el Vía Crucis, y voy a aguantar los clavos, y voy a aguantar la corona de espinas, y voy a aguantar la cruz, porque la amo, porque voy a morir por ella. Esposo, ¿estás aguantando esa pasión, ese sacrificio, y estás muriendo, soportando a tu esposa? ¿O la estás viendo como un enemigo que quiere destruir tu vida? Ahorita vamos a ir para allá. Bueno, no, o sea, en el tema vamos a aclarar esto. No creo que ahorita llego a la casa y...
¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Oye esto. Si tú tienes problemas con tu esposa, el Señor te dice, ámala. Si tiene un carácter difícil, el Señor te dice, ámala y muere por ella. Cuídala, sosténla, sopórtala. Si te dice que soportes con humildad unos con otros, con mansedumbre, con humildad a todos los demás, bueno, ¿cuánto más a tu esposa? Muere por ella. Es que no conoce a mi esposa. Muere por ella. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo va a ser tu sacrificio para llegar y soportarla? Ya estuvo con soportar las mujeres, ¿no? ¿Qué tal los esposos? A veces no hacemos las cosas que tenemos que hacer, pero eso no quita que cada quien haga su parte. El marido, esposo, tienes que morir por tu mujer, muere por tu esposa. Esposa, respeta a tu marido, sujétate a él. Ay, qué fácil. Vamos a leer qué sigue. Dice, versículo 32 y 33: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, o sea, por lo que estaba hablando, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿A quién se la puso más difícil? A la mujer. Al hombre, naturalmente, ¿no? Es muy claro. Uno tiene que morir, uno tiene que amar. ¿En qué momento dice la Escritura? Mujeres, amen a su marido y mueran por ellos. Lo resume muy fácil aquí en el versículo 33. Por lo demás, dice por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Punto, se acabó. Y aún así siguen diciendo que esto es un libro machista, opresor. ¿Qué tiene de opresor? Pues nosotros podríamos decir que es opresor porque a nosotros nos echa toda la bronca y todo el peso de responsabilidad. Pero no, ¿verdad? Como hombres, como varones de Dios, tomamos este diseño de Dios con gran honor, entendiendo que la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Entonces, cuando entendemos esto, es más fácil llevar la relación en pareja. Pero ok, dice capítulo 6: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, si vas a obedecer al Señor, a tus padres, tiene que ser en el Señor. Quiero decir, repito, si vas a obedecer a tus padres, tiene que ser en el Señor. Así que, hijo, si tu papá un día te dice: hijo, acabas de cumplir 15, te vas a hacer un hombre y te vas a tomar esta botella conmigo, eso no viene del Señor. Eso no es del Señor. Así que no tienes que obedecer esto. Si vas a obedecer lo que te dicen tus padres, es porque vas a obedecer que tus padres están sujetos al Señor y te está ordenando que hagas cosas que están dentro del Señor. Pero si no es en el Señor, si es algo fuera del Señor, no tienes que obedecerlo. Hijo, vamos a ir a un lugar aquí, ahí atrás del estacionamiento de la Diana. Hay un lugar ahí donde hay unas nenas y ahí te vas a hacer hombre, hijo. No tienes que obedecer. No tienes que obedecer, ¿ok? Si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer en el Señor. Entonces, vuelve a decir ahí, sigue diciendo: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Tenemos, como hijos, tenemos que obedecer y honrar a los padres. Hay una diferencia entre obedecer y honrar. Cuando obedeces, es todo lo que tu padre te dice y te ordena que hagas, lo tienes que hacer en el Señor. Cuando se trata de honrar a los padres, es cuando le vas a dar el valor que ellos representan. Ellos son el instrumento y el diseño de Dios que puso a tu lado para que te forme. Los papás están diseñados por Dios para darte dirección, para darte forma en el Señor. Entonces, cuando tú agradeces esto, tú vas a dar un lugar de honra y honor y de gran valor, de gran estima a tu papá y a tu mamá.
Si pierdes de conciencia esto que ha sido provisto por Dios para tu beneficio, pues perderás el sentido de cómo se debe honrar. Porque no se honra con un regalito, se honra con hechos. ¿Estamos ahí? Ok, entonces Dios está hablando aquí de cómo debe de ser nuestro orden en cuanto al matrimonio, en cuanto a los hijos. Pero también les habla a los papás como padres. Y dice, versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. ¿De quién? Del Señor. Y aquí es donde nos ponemos muy listos y tomamos nuestras propias técnicas de poder amonestar, según yo pienso, según yo creo, según a mí se me hace, según mi inteligencia me dicta. Hay una diferencia entre disciplina y amonestación. Normalmente cuando hablamos de disciplina decimos, pues es un castigo, ¿no? Te vamos a poner en disciplina 10 lagartijas. No, eso no es disciplina. La palabra, su origen real de disciplina está ligado 100% a la capacitación, al entrenamiento, a la instrucción. Eso significa disciplina. Si estudias la palabra griega original, eso significa capacitación, instrucción, entrenamiento. No es castigo. La amonestación sí es una sanción. Entonces debemos de criar en disciplina y en amonestación. Pero dice que no los provoquemos a ira, porque si disciplinamos mal. Y por disciplinar mal, por educar mal, por formar mal, por enseñar equivocadamente, por entrenar equivocadamente, pues vienen consecuencias. Y entonces uno quiere corregir porque no estamos entrenando conforme al Señor, y entonces uno quiere corregir con la amonestación del Señor, pero no es suficiente porque algo no cuadra. Entonces, ¿a qué recurres? A otros métodos de amonestación. ¿Y qué empiezas a hacer? Pues empiezas a provocar a ira a tus hijos. Si lo hacemos con el equilibrio del consejo de Dios, de la orden de Dios, esto va a cambiar. Esto va a cambiar mucho. Papá, ¿estás disciplinando, estás entrenando a tu hijo? ¿Estás amonestando a tu hijo? ¿Tu hijo conoce las consecuencias de que si falta el entrenamiento, de que si se sale de la obediencia hay una consecuencia clara? ¿No la sabe? Entonces no estamos entrenando correctamente, o sí estamos haciéndolo bien. Ok, ahí se los dejo de tarea. Versículo 5, capítulo 6. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Entiendes cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el orden de Dios? Que tú estés sujeto a tu patrón. ¿Tienes algún patrón? ¿Algún jefe? ¿Alguien que digas, qué difícil es estar sujeto a este hombre, porque de verdad si algo se merece es que lo arrolle un urbano? Pero tienes que estar sujeto. Aquí Dios le está hablando a jefes cristianos, patrones cristianos y a empleados cristianos. Les está hablando a gente cristiana. No podemos demandar que estén en el orden de Dios si no tienen temor de Dios, ¿verdad? Dios está hablándole a la iglesia, le está hablando, siervo, amos, cristianos, tienes que llevar este equilibrio y tiene que haber este orden. Tú tienes que sujetarte a tu patrón, a tu amo. Y amo, tú tampoco te debes de exceder. Ve lo que dice ahí: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Esto es para los siervos, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Cuando estamos conscientes que no estamos trabajando para mi jefe, que no estoy trabajando para mi patrón, que lo que estoy haciendo lo hago para Dios y lo hago excelente. Si me tocó trabajar en el área de limpieza del centro de convenciones, bueno, voy a ser el mejor limpiador que haya tenido el centro de convenciones. No porque me vea mi jefa, mi supervisor, es porque lo estoy haciendo para el Señor. ¿Cómo se ligera la carga en el trabajo cuando tu trabajo lo centras en los ojos de Dios y no en el de los hombres? Porque cuando estás esperando la aprobación del hombre, porque a veces aunque lo hagas bien, de todos modos no le parece y busca cómo molestar, qué cansado es ese trabajo, ¿verdad?
Pero Dios te dice, no, ni te fijes, tú hazlo para Dios. La recompensa viene de Dios. ¿Y qué le dice a los patrones? ¿Qué le dice a los amos? Y vosotros, amos, versículo 9, haced con ellos lo mismo. Tienen que hacer lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Es decir, Dios los ve iguales, a los empleados y a los jefes, igualitos. Jefe, tú tienes que ser exactamente igual. Haz tu trabajo para el Señor, trátalos correctamente, quita las amenazas. ¿Qué tipo de amenazas? Bueno, pues ahí sacamos una lista, ¿no? Eso no es de hermanos, eso no es de quienes tenemos a Dios por Señor. Amén. Entonces, qué padre que Dios nos diga cómo debe de ser el orden, cómo debe de ser la jerarquía, la sujeción, el sometimiento de unos y otros. Y vemos que en aspectos individuales, en la sociedad en general, Dios nos habla cómo debe ser el orden, las relaciones, en el matrimonio, esposo, esposa, en las relaciones parentales, laborales. Dios nos deja muy claro esto: someteos unos a otros en el temor de Dios. Este es el orden, te guste o no te guste, nos guste o no, este es el orden de Dios. Y si somos entendidos de cuál es la voluntad de Dios, entenderemos, si la voluntad de Dios es que exista este orden, es perfecta. Todavía no le encuentro lo agradable, pero sí sé que es perfecta. Yo ya le encontré lo agradable a esto. Ay, qué padre, has madurado. Pero si Dios dice que es agradable y perfecta, hermano, tienes que disfrutar las dos. Tienes que ser entendido y sabio de ambas. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Qué curioso que después de decirnos cómo debe ser nuestro andar, en amor, en paz, en humildad, en sacrificio, en sujeción y todo esto, después nos dice, ok, por lo demás, fortalezcanse. O sea, por lo que es, aparte de todo lo que ya hablamos acerca de la sujeción, el orden y cómo debe de ser, por lo demás, entonces tienes que estar consciente con quién es tu lucha. Y quiero repetir: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Quién es carne y sangre? ¿Tu prójimo? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Tus vecinos? ¿Tu patrón? ¿Tu empleado? No tenemos lucha contra ninguno de esos. Ya te dijo cómo debes de llevar las relaciones y en qué orden con todos ellos. Ahora sí, vamos a hablar de pelea, vamos a hablar de lucha. ¿Contra quién es tu lucha? Contra el diablo. Es espiritual. Sí, es espiritual. Dios está separando perfectamente aquí cómo deben de ser tus relaciones y cómo debe ser tu lucha. Porque a veces llegas a la casa y encuentras de mal humor a tu marido y te pones la armadura, ¿no? Y que comience la guerra, que comience el trompo. No, escucha esto: no tenemos lucha. Por lo demás, todo lo que es aparte de lo que ya les dije, por lo demás, fortaleceos en el Señor, ponte la armadura. Porque aquí con lo demás sí tienes que pelear. No significa que de repente digas, hermano, tengo algunas luchas en la casa, pues aquí mi marido es bien flojo, nunca hace nada y esas cosas, ¿no? O sea, se vale que digas que hay lucha, sí, pero no significa que sea tu enemigo. Realmente tienes un trabajo grande para edificar. Pero la lucha verdadera, la lucha verdadera no es con nadie de tu familia ni nadie de ninguna persona. Tu lucha real es espiritual, es contra huestes, contra principados, contra gobernadores, contra potestades en las regiones celestes. Si pudiéramos entender y pudiéramos ver realmente cómo se mueve el reino espiritual, de verdad dejaríamos el 90%, si no es que el 100% de nuestros pleitos con la gente. No, si mi bronca no es con mi marido, mi pelea no, mi lucha no es contra mis hijos.
La lucha es espiritual. Aquí tengo trabajo que hacer porque estoy edificando, y el trabajo también implica un gran esfuerzo. Si le llamas lucha, está bien, pero no significa que sea tu enemigo. Identifica bien quién es el enemigo, y no es nada que tenga que ver con carne y sangre. ¿Hasta aquí estamos? Ok. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Por tanto, si ya te enteraste con quién es tu lucha, entonces ármate. Aquí sí te vas a armar, aquí sí te vas a equipar. No vas a llegar al cuarto de tus hijos con la espada desenvainada, ahora sí los voy a decapitar ahorita. No, con ellos no vas a luchar. Allá vas a amonestar, o tal vez vas a instruir, a disciplinar, pero no vas a pelear. Entiende eso, porque tenemos un programa ya hecho aquí de que sí tenemos peleas en casa, tenemos pelea con los hijos, tenemos lucha con los vecinos, tengo grandes guerras en mi trabajo. No es contra carne y sangre. Dios quiere que esto quede bien claro. Es contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y te dice que te vistas. Dice, vestíos de tu armadura, el versículo 11. Y ahí donde dice vestíos, estaba checando cuál es el significado de vestíos, y la palabra significa sumergirse en un vestido. Esto me encanta porque ahorita vamos a ir terminando, y quiero que entendamos cómo debe de ser este vestir. Si nos vamos a vestir del Señor, tenemos que usar la armadura. Ok, aquí en esta lucha sí, en esta pelea sí, en esta batalla sí vamos a pelear. Ponte la armadura. ¿Qué es lo primero que nos dice que debemos de portar? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo. Ok. ¿Puedes ponerme la imagen, porfa? Ok, este es un cinturón romano. La armadura de la que habla Pablo aquí hace alusión al uniforme de un soldado romano antiguo. Y cuando dice que uses que el cinturón tiene que estar bien ceñido, tu lomo no es aquí tu espalda, tu lomo es esta parte de acá, tu cintura. Tienes que estar bien vestido. Si no ceñiste bien tu cinturón, ¿alguien alguna vez se ha puesto un cinturón así que de repente no se lo puso bien o no se abrochó? ¿Y luego qué pasa? Que se te anda cayendo, ¿verdad? Si andas fuera de la verdad, será descubierta tu vergüenza. Si andas en la mentira, tu vergüenza será descubierta. La verdad caerá al suelo. Si no vienes bien ceñido tus lomos, la verdad es que ese cinturón va a caer al suelo. Y si tú tratas de tener el apresto del Evangelio, que es el calzado del Evangelio de la paz, cuando tienes una verdad que impide que avances, vas a tropezar. Ahora, ¿andas en mentira o andas en verdad? ¿Cómo te ciñes cuando vas a la batalla? Porque a veces te ciñes cuando vas a pelear con alguna persona. No, acuérdate que ahí no tienes nada que pelear. Tu pelea es contra las fuerzas del mal, con ese reino espiritual que existe y está ahí. ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura, y porque pues, lo hemos comprobado. Pon la que sigue, por favor. Ahora, otro detalle curioso es que el cinturón también es portador de la espada. Es interesante, ¿no? Entonces, si tú pierdes la verdad, pues estás perdiendo la palabra. No andas en la palabra, no estás bien armado. ¿Cómo vas a andar luchando espiritualmente si andas en la mentira? Si pierdes la palabra. Es muy lógico, ¿no? Es muy lógico, y me encanta la sabiduría que Dios pone en Pablo para poner este ejemplo, esta ilustración. La que sigue, por favor. Dice: vestíos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. La coraza de justicia, eso que va a guardar tu corazón. Ahora, ¿qué es la justicia? ¿Quién es la justicia? ¿Quién te hizo justo? Cristo. Ok, ya hablamos del cinturón, de la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. Hablamos de la coraza de justicia. ¿Y quién te hizo justo? Cristo. Entonces, la justicia es Cristo. Tu cuerpo, tu corazón debe estar cubierto también de Cristo Jesús. No puedes, en una batalla, no puede estar tu corazón
en amor o en afecto a otra cosa que pueda ser tu enemigo, porque tu lucha no será igual. No peleas la misma batalla cuando vas contra las fuerzas del mal, contra las potestades de este mundo. Cuando hay algo del mundo que quieres, prefieres retirarte. Tú no vas a batallar con una persona que amas y vas a entrar en pelea porque es que lo quiero. Como esos niños que están rompiendo la piñata de Buzz Lightyear, y Buzz Lightyear ve la piñata super padre, y cuando le dicen pégale, dice no quiero pegarle. Ya tiene el arma en la mano para pegarle y destrozarla, pero hay un afecto, no le quiero pegar. Pues a la que le tienes que pegar, porque para eso fue hecha. No, pero es que no. Cuando tu corazón no está cubierto de Cristo, de la justicia de Dios, tu batalla contra el maligno va a ser diferente, porque si hay algo que todavía amas de lo que te ofrece el maligno, tu pelea no será correcta, no llevará la intensidad que debe de llevar. ¿Me estoy explicando? Hermano, guarda, impregna, vístete de Cristo. Tu corazón esté impregnado de Cristo Jesús. Siguiente, por favor. Dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La foto de su izquierda muestra unas suelas antiguas de un calzado romano antiguo, y ven todos los tachones que tenía. La verdad que tenían buena tecnología. No eran como las chanclitas que nos pintan en las películas, ¿no? Unos guarachitos así que de baqueta, que dices, pues te resbalas donde sea. ¿Cómo vas a la guerra con eso? No, un soldado tenía que tener esto para tener el mejor agarre. Si estás caminando, si estás vestido del Evangelio, cada paso que des es para no retroceder. Y pregúntale a Roma si retrocedía en la batalla. No importaba que tuvieras que corretear al enemigo en algún lugar escarpado, tenías los elementos para ganar terreno, para no resbalarte, para avanzar. Nosotros crecemos y avanzamos cuando caminamos con el Evangelio. Si no traes puesto esto, pues te van a tirar, no vas a llegar muy lejos. Párate en una batalla contra tu oponente con un calzado que no tenga estos tachones, y dime qué firmeza vas a tener en la tierra. Puedes ser movido. Escucha, si vas a portar el Evangelio, que sea el Evangelio de Cristo. Si tú vas a algún hospital y regresas a casa y le dices a tu esposa, oye, ¿qué crees? Estuve predicando el Evangelio ahí a unas personas que están con sus familiares enfermos. ¿De quiénes predicaste? Si yo dije, hey, les prediqué el Evangelio a Chucho, mi vecino, ¿de qué le predicaste? De Cristo. Predicar el Evangelio es predicar a Cristo. Entonces, si tú vas a avanzar con el apresto del Evangelio de la paz, tú vas a caminar con Cristo. Tus pies estarán cubiertos de Cristo. Tu andar se nota avanzando con Cristo. Escucha, pero es muy diferente andar en amor unos con otros, soportándonos y siendo humildes y amando y haciendo el sacrificio y todo esto. Pero no vas a ir con amor a perdonar allá al enemigo, ¿verdad? Cuando estás cubierto de Cristo, tú vas a pelear, pero vas a pelear con el enemigo verdadero, con tu lucha verdadera. Ahí sí es donde hay lucha, ahí sí es donde hay batalla y guerra. Pero vemos que si llevas el cinturón, llevas la verdad. Si llevas el calzado, llevas el Evangelio. Si llevas la coraza, llevas la justicia. La verdad es Cristo, la justicia es Cristo, el Evangelio es Cristo. ¿Y qué dice que debes de llevar aquí? El yelmo, el casco. ¿El casco de qué? De la salvación. La salvación lo dice aquí, lo dice la Escritura. ¿Y quién es la salvación? ¿Y qué tienes en tu mente? ¿Qué guarda tu cabeza? ¿Qué cubre tus pensamientos? Cristo. Si tu mente no está impregnada de Cristo, si tu mente no está impregnada de la salvación de Dios, ¿a dónde vas a ir a pelear? ¿Cómo vas a ir a pelear? Entonces, si yo me voy a poner un arma para ir a pelear contra el enemigo, yo no tengo que pelear en mis fuerzas. Cristo tiene que estar delante de mí. Si mi cabeza es cubierta por Cristo, pues ¿quién está delante de mí? Cristo. Si estoy ceñido con el cinturón,
de la verdad, estoy ceñido de Cristo. Si camino con el apresto del Evangelio, estoy caminando con Cristo. ¿Qué está cubriendo tus pies? ¿Qué cubre tus lomos? ¿Qué cubre tu pecho? ¿Qué cubre tu cabeza? Cristo. Y dice, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. No dice que tienes que apagar los espadazos del maligno, son los dardos de fuego. Porque en tiempos antiguos pues se usaban dardos gigantes que eran lanzados como misiles en una especie de instrumentos como de catapulta, y las típicas flechas, ¿no?, que iban encendidas con fuego, y cuando ahí donde pegaban, no solamente lastimaban, sino quemaban. ¿De qué te quemaban? Quemaban tus ropas, porque iban con petróleo, ¿cómo se llama? Bueno, te quemaban, vaya, brea. Entonces, si el ataque aéreo del príncipe de la potestad del aire está lanzándote dardos para quemarte, para aniquilarte, tienes que tomar el escudo de la fe. ¿Y dónde está tu fe? ¿Quién representa tu fe? Cuando decimos, mi fe es Cristo, ¿cuál es la fe que profesas? Oh, la cristiana. ¿Qué? Pues la de Cristo. Entonces, si algo te va a proteger, si algo te va a defender, es justamente Cristo Jesús. Ya no hay nada de ti, no hay nada de tu carne, no hay nada de tus pensamientos, no hay nada de tus habilidades. Todo lo que va a ir delante de ti para pelear la batalla es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que venció, Él es el que vence. Por eso nosotros somos más que vencedores, por lo que Él hizo. Y en esta batalla que tenemos, tienes que vestirte de Cristo Jesús. ¿Entiende la diferencia? No hay lucha contra la gente, tu lucha es con el maligno. Ahí está tu lucha verdadera. ¿Qué sigue? Wow, se volvió a trabar. Esa es tu lucha verdadera. La que sigue. Quiero poner una aplicación a esto para terminar. Si vas a tener alguna relación con carne y sangre, perdónenme ahí, mi dislexia escribió mal Cristo. Si tiene que ver con algo de carne y sangre, tienes que amar como Cristo. No vas a pelear, no vas a luchar, no vas a batallar. Para la lucha espiritual, ahí sí, es una pelea, pero es una pelea con Cristo. ¿Entienden la diferencia? ¿Me estoy explicando? Creo que si nos queda claro esto, podemos rebajar mucho, pero en gran medida nuestros pleitos en casa, nuestros pleitos con la gente. La siguiente semana vamos a hablar del propósito de la armadura y la lucha espiritual que tenemos. ¿Cuál es el propósito de esta lucha, de esta guerra? Si hemos entendido esto, hermanos, quiero animarlos a que, si te movió la palabra a que hagas algo que tienes que hacer para aceptar su voluntad agradable y perfecta, hazlo, especialmente con aquellos que tienes más cerca. Pero ponte de pie y estate bien seguro de que vas a ir armado a la verdadera lucha con todo, no solo con la espada, no solo con el yelmo, no solo con la coraza, tienes que ir toda la armadura de Dios. Amén. Bueno, ponte de pie y vamos a orar. Ok, oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta bendición, por este gran tiempo que tú nos das de poder escuchar tu palabra y entender cuál es el mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en la oración, portando tu armadura, Señor, y también de rodillas llevar esta batalla contra nuestro verdadero enemigo, Señor. Ayúdanos y perdónanos si hemos confundido al enemigo con nuestra propia tropa, Señor.
Nos ponemos en tus manos, Señor, y sé tú el que nos transforme, el que nos cambie. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.